nuestro invitado especial en esta mañana, don Mario Rivera, que nos presentará la clase magistral Notas Arqueológicas del Norte de Chile. Mario Rivera es licenciado en Historia y Geografía de la Universidad de Chile. Tiene una maestría y posterior doctorado en Antropología de la Universidad de Wisconsin, además de un postdoctorado en Arqueología de la Universidad de Harvard y un postdoctorado en Arqueología en el Instituto Arqueológico Alemán en Berlín. Pero por sobre todas las cosas, es un amigo del museo, quien ha participado en innumerables ocasiones acá, en campañas de terreno. Con don Gonzalo hay algunas fotos que lo muestran a él en sus primeras épocas. Así que, don Mario, le agradecemos su presencia y le dejamos el tiempo con usted. Sí. Bueno, muchas gracias. Buenos días, especialmente a todos los jóvenes que veo acá. Y voy a dedicar esta charla, ¿no? Más bien carácter de difusión, especialmente a los jóvenes, para que retomen algunos de los aspectos que presentamos en estas investigaciones que ya llevan muchos años de desarrollo, pero que esperamos se vayan concretando en el tiempo con las nuevas generaciones. Quiero también agradecer, poner de relieve, digamos, el apoyo del Museo Arqueológico de La Serena para nuestras primeras iniciativas, nuestras primeras rutas en el desarrollo de la arqueología, especialmente en terreno. Nuestros primeros trabajos, conjuntamente con Gonzalo Ampuero, se desarrollaron en esta región y contamos en esa época con el decidido apoyo de don Jorge Iribarren, entonces director del museo, y también de Julio Montané, eminente investigador nacional. Voy a empezar estas notas refiriéndome más bien a varios ángulos en la investigación en lo que tiene que ver con el desarrollo de las primitivas culturas o las culturas tempranas en el norte de Chile. Cuando hablo del norte de Chile, hablo no solamente del norte árido, del extremo norte, como lo conocemos, sino que también de esta región que conforma parte del norte chileno y parte también de la esfera andina. Uno de los aspectos más importantes tienen que ver precisamente con la figura de Francisco Corneli. Precisamente fue él, don Pancho, como se le conocía, ¿no?, quien en 1943 logró materializar la esperanza no solamente de arqueólogos, sino que también de regidores en esa época, ¿no?, del municipio de La Serena, para conformar, para llevar a la práctica este museo que hoy día cumple 80 años. Fue precisamente un 3 de abril de 1943, como señalaba el director del museo, cuando se dio inicio a este museo. En la presidencia de don Juan Antonio Ríos y como alcalde don Eliseo González, quien recibió, ¿no?, prácticamente la concreción de este museo, y que posteriormente, durante la época de la presidencia de Gabriel González Videla, logró materializarse en este edificio que es emblema de la ciudad. Bueno, algunos de los precursores de la investigación de este museo que quiero recordar, ¿no?, Jorge Iribarren, Julio Montané, ¿no?, Arturo Rodríguez, entre otros, ¿no? Julio Montané conjuntamente con Patricio Núñez en las excavaciones
en Santiago, un sitio incaico. Una verdadera foto del recuerdo, muchos de ellos ya no están con nosotros, pero realmente constituyeron un equipo muy importante dentro del desarrollo de la función de este museo. Está Gabriel Cobo, ¿no? Doña Hilda, el mismo Jorge Iribarren, en fin, entre otros. Y también nuestro distinguido y recordado amigo, profesor Jaime Alanís, también funcionario de este museo, Gabriel Cobo, muchos de ustedes lo conocieron, una figura que entregó su vida aquí en el museo. Yo lo conocí cuando llegó muy joven, 15, 16 años de edad, cuando entró a trabajar como dibujante en alguno de estos mesones ubicados más o menos en este sector del museo. Mi amigo, compadre, compañero de trabajos, Gonzalo Ampuero, aquí en el sitio del Encanto, ¿no? En los años 60. Y años ya pasados, y aquí en las excavaciones del sitio de Pichasca, ¿no? El alero de Pichasca, en el valle de Coleta. Bueno, quiero tocar algunos aspectos sobre el desarrollo de la investigación en el norte de Chile, que tienen que ver más bien con desarrollos que ejemplifican las nuevas estrategias de investigación. Estrategias que son muy claves debido a que el norte de Chile, por su naturaleza, presenta los restos arqueológicos más completos, yo diría, en la esfera mundial. Es en el norte donde podemos rescatar prácticamente todos los ingredientes de la vida en el pasado, porque por las condiciones del suelo y de la aridez y la sequedad del ambiente, todos los elementos, incluso orgánicos, son posibles de recuperar. Estoy hablando desde semillas de plantas que fueron cultivadas en algún momento a restos humanos completos, con piel, con cabellos, con dentadura, en fin, donde podemos rescatar incluso las huellas digitales de nuestros antepasados. Y hablando de las huellas digitales, entre los desarrollos más recientes, algo que veníamos ya preconizando y tratando de desarrollar muchos años antes, el desciframiento del código genético de estas poblaciones pretéritas. Hemos tenido la suerte de contar no solamente con laboratorios apropiados, sino que con equipos humanos calificados para recuperar ADN de los cuerpos que hemos recuperado en las distintas excavaciones en el norte de Chile. Y aquí tenemos una reconstrucción de las poblaciones que entraron desde Siberia, ¿no? El norte, el extremo norte de Norteamérica, aprovechando el paso, el corredor entre los glaciales en el Holoceno temprano y distribuyéndose tanto por el Atlántico como por el Pacífico y por vías internas hasta el extremo sur. Distintos análisis de restos humanos encontrados tanto en Norteamérica, en Centroamérica como en Sudamérica han posibilitado este primer esbozo de las poblaciones que han ingresado a América desde Siberia. Efectivamente, aquí tenemos un diagrama, ¿no?, de cómo se ha podido reconstruir estas posibles vías de comunicación hacia el interior. Sitios
tanto en Norteamérica como en Sudamérica, especialmente en el área andina, hasta Tierra del Fuego, nos dan esta posibilidad de conocer distintos grupos en distintas épocas que han ingresado, como decía, tanto por la vía del Pacífico como por la vía del Atlántico y a través de la cuenca amazónica hasta el extremo sur de nuestro país. Aquí tenemos un mapa, ¿no?, del sur, ¿no?, en contraposición con el norte de Chile, un clima totalmente opuesto, pero que también favorece la conservación de restos humanos. Aquí tenemos algunas vistas de los trabajos efectuados en la década del 40, 1940 a 1960 aproximadamente, en el extremo sur, ¿no?, por el Museo de Historia Natural de Nueva York, con el arqueólogo Junius Bird y con participación, por supuesto, de arqueólogos chilenos, entre ellos Patricio Núñez. Y estos sitios, Paliaique, Cueva Sota, Cueva Feld, revelan indicios, restos de estas oleadas que ingresan desde Alaska hasta el extremo sur del continente americano. También hemos tenido la oportunidad de refinar un poco la historia genética de los pueblos primitivos en el área andina específicamente. Y dentro del área andina, por supuesto, el norte de Chile. Tenemos indicios de que hay oleadas de población temprana, alrededor del 9.000 al 12.000, que se relacionan directamente entre los Andes centrales con la región de los Vilos, en este caso el sitio de Los Rieles. Evidentemente que para llegar a esas latitudes deben existir sitios intermedios. Y uno de estos sitios intermedios posiblemente fue este de Las Rojas, aquí en el valle de Elqui. Estas son muestras de restos de megafauna, mastodonte en este caso, ¿no?, encontrados fortuitamente en la década del 80 en el sector de Las Rojas. Algunas fotos de esa época cuando fueron ubicados estos restos, que lamentablemente con el tiempo se han perdido. El año 2010 o 2011, conjuntamente con un grupo de investigadores, entre ellos Thomas Lynch y el doctor Aiken, tratamos de reubicar estos sitios. Efectivamente hay un sitio con caballo fósil en una de las terrazas adyacentes, pero el sitio de mastodontes sencillamente no fue posible reubicarlo. Así que es una tarea pendiente que desgraciadamente hasta el momento no ha sido posible estudiarla. Pero sí, más al sur, en la región de los Vilos, ¿no?, tenemos el sitio ya bastante estudiado de Quereo, ¿no? Estas son pistas del drenaje de este estero en el sitio mismo de Quereo, y cuyas colecciones, especialmente colecciones óseas, están depositadas en este museo. Algunas de ellas, ¿no?, muestran efectivamente la acción humana, ¿no?, marcas de desposte o de descarnamiento, digamos, de los grandes animales, efectuadas por los hombres que habitaron el sitio de Quereo alrededor del 11.000 años atrás. Todos en excelente estado de conservación y registros que realmente motivan para realizar estudios aún mucho más desarrollados con las nuevas tecnologías.
Un sitio muy cercano, también en el área de Los Vilos, que ha sido trabajado últimamente por algunos arqueólogos de Santiago, entre ellos doctor Méndez, el sitio de Santa Julia, en donde hay efectivamente toda una secuencia estratigráfica. Cada uno de estos estratos representa una realidad ambiental distinta a través de por lo menos 10.000 o 11.000 años de antigüedad. Son sitios prácticamente únicos en ambientes muy favorables para la presencia o la recuperación de megafauna, porque sabemos que el hombre justamente emigró hacia el sur en busca de esta megafauna. Tal vez algunos años posteriores comienza un nuevo desarrollo. Este es el sitio de San Pedro de Pichasca, el alero rocoso de San Pedro de Pichasca, que trabajáramos con Gonzalo Ampuero unos cuantos años atrás, pero que también ha entregado magníficas evidencias sobre estos procesos de adaptación posteriores a la irrupción de las primeras ocupaciones humanas en este territorio. Últimamente, en los últimos años, hemos estado tratando de reinterpretar, de recuperar los datos que pueden entregarnos una nueva visión sobre el paleoambiente, el ambiente antiguo, el ambiente prehistórico en el desierto de Atacama. A través de años de trabajo en la zona árida, nos hemos percatado de que muy posiblemente el clima y las condiciones de aridez del desierto no eran tales 6, 7, 8.000 años atrás. Hubo efectivamente un cambio radical, un cambio que hoy día lo estamos analizando en términos de cambios cíclicos y en donde el hombre realmente, los primitivos grupos humanos que poblaron el desierto, realmente lograron domesticar, como llamamos nosotros, el medio ambiente. En este caso, hemos estado tratando de dilucidar cómo se manifestaban estas fuentes de agua, estos recursos acuíferos en la zona intermedia, en el desierto, el verdadero desierto de Atacama. Hoy día existen solamente formas fósiles de lagunas que los conocemos como salares, aunque últimamente hemos logrado rescatar algunas evidencias mucho más concretas. Aquí tenemos un diagrama, un corte transversal desde la costa hacia las tierras altas, donde se enfatiza la depresión intermedia, que constituye el desierto hoy día, la zona más deprimida, más árida, pero que es mantenida por un flujo normalmente hoy día subterráneo de aguas que provienen del altiplano. En el pasado, estas fuentes o estos recursos que se encuentran totalmente deprimidos hoy día, que constituyen los salares, en el pasado fueron lagunas activas que probablemente sirvieron de atracción a la megafauna y con ello a las primitivas ocupaciones humanas. Aquí tenemos una ampliación de uno de estos salares, su estructura geológica y cómo el agua subterránea, en este caso, logra todavía en algunos momentos reactivar algunas fuentes lacustres. Este es uno de los pocos, el único diría yo, laguna activa en pleno desierto. Este es el salar de laguna de Yamara, algunos le llaman salar de Yamara, pero en realidad es una laguna activa aún y que contiene en forma espectacular no solamente estas formaciones salinas, sino que una serie de foraminíferos, que son seres unicelulares que constituyen el origen de la vida.
es un caso único en Chile y uno de los pocos casos en donde podemos recuperar estos foraminíferos a nivel mundial. Muchas de las formas de estos foraminíferos se encuentran expuestos en algunos de los principales museos en el mundo. Esta es una evidencia viva de lo que fue el desierto muchos años atrás y que de alguna manera debemos preservar y cuidar porque es algo único en el mundo. Esta es una vista submarina, bajo el nivel del agua, de cómo esta fauna que alimenta la laguna aún se encuentra activa. Bueno, utilizando estas evidencias hemos tratado de desarrollar un modelo para investigar sobre un posible paleohumedal que hubiera existido hacia 10.000 años atrás o más aún. Si efectivamente este paleohumedal existió, nosotros debiéramos de encontrar, según nuestra hipótesis, evidencias de megafauna en las márgenes de este paleohumedal y la esperanza nuestra es que siguiendo esos hallazgos de megafauna, posiblemente también hallazgos de restos humanos para interpretar o reinterpretar el posible poblamiento humano en esta región. Bueno, esta es una vista donde podemos ver cómo este paleohumedal hoy día forma parte de una cadena de salares, ¿no? Al interior de Iquique y que se encuentra alimentado subterráneamente por estas aguas, ¿no? Que provienen de varias quebradas endorreicas, quebradas que no desembocan en el mar, sino que en estos salares, digamos. Esta es la interpretación del modelo que estamos postulando. Es un modelo, es una formación de un paleohumedal bastante grande y hemos ubicado algunos de los hallazgos de fauna que han sido rescatados en el pasado. Desde comienzos del siglo XX se ubicaron algunos de estos hallazgos y fueron interpretados sencillamente como hallazgos aislados, sin ningún contexto. Esta es la propuesta nuestra en este momento, de acuerdo a las evidencias, el paleohumedal y los hallazgos de megafauna ya en un sentido mucho más contextual, e incluyendo algunos restos humanos, tanto en el extremo norte del paleohumedal como en el extremo sur, ¿no? Especialmente aquí quebradas de Guatacondo, Maní y Tamentica. Bueno, ese es uno de los desarrollos, digamos, que estamos trabajando en estos años. Otra de las actividades, otro de los desarrollos que nos ha impuesto, que nos ha retado, digamos, las evidencias arqueológicas de tan buena conservación se refieren a los que ustedes probablemente ya conocen, ampliamente difundidos, los restos que provienen de los restos humanos de la tradición Chinchorro, que son los cuerpos momificados más antiguos del mundo, alrededor. Es toda una tradición que se desarrolla más o menos entre el 7000 y alrededor del 2000 antes de Cristo, con muchas variables, digamos. Pero en este caso es un sitio costero ubicado al interior digamos, al norte de Iquique, cerca de Arica. Este es el sitio de la quebrada de Camarones. De este sitio
que han sido fechados, especialmente estos cuerpos que han sido fechados alrededor del 5000 a.C., ya conocemos el desarrollo de la cestería, un comienzo muy incipiente de la cestería con restos vegetales y también la utilización del algodón primero y luego de la fibra de camélidos para la confección de algunos textiles. Aquí pueden ver, digamos, aspectos del desarrollo de la conservación de los cuerpos, verdadero embalsamamiento de ellos, ¿no? Una mascarilla facial que ha sido puesta a propósito, una conservación de una peluca en este caso, en otros casos se conserva en forma natural el cabello humano, como en este caso, por ejemplo. Bueno, y a raíz de esto tuvimos la oportunidad de estudiar, porque fue posible recuperar restos de liendres, ¿no? Del cabello humano de esa momia que ustedes vieron, liendres de piojos humanos. Aquí tienen una ampliación de uno de estos piojos que recuperamos. Esto nos obligó a estudiar, digamos, en qué consistían estos piojos. Tuvimos la suerte de trabajar con un grupo de genetistas de Francia que justamente se dedicaban al estudio de la genética de piojos. Y para sorpresa tanto de ellos como de nosotros, descubrimos que del código que logró recuperarse de la genética del ADN de estos piojos, había una similitud muy especial, la distribución de los cromosomas de estos piojos humanos, de chinchorro, con piojos de monos de cola prensil, que son los monos característicos de la cuenca amazónica. Y en ese momento entonces resurgió en nuestras investigaciones la teoría, una hipótesis de un famoso investigador francés, Maunders, que precisamente había insinuado, había hipotetizado muchos años atrás la posible relación en la introducción a América de estos genes. La pregunta es, y es una incógnita para nosotros en este momento, si esto, porque los piojos en el cuerpo humano solamente pueden ser transferidos por otro hombre o por otro animal. Y en este caso no sabemos si estos piojos llegaron primero como siendo portadores los monos y a raíz de ello el hombre, o al revés, bueno, los hombres los que posteriormente tuvieron algún contacto con estos monos. Bueno, el asunto es que en la investigación, el estado de la investigación de este trabajo, estamos tratando de recopilar, de recuperar piojos de monos activos hoy día para ver cómo se han comportado. Y es una tarea sumamente difícil. Primero porque no hay muchas posibilidades de recuperar piojos de monos. Hay solamente 2 reservas, una en Panamá y otra en Brasil, de fauna, digamos, tropical, en la que incluyen los monos, y a pesar de que los investigadores que trabajan con esta especie han registrado una serie de individuos, no ha sido posible recuperar aún material suficiente. Así que es una tarea todavía en desarrollo, pero
es una hipótesis, digamos, que debe ser trabajada en el futuro. Bueno, quiero saltarme un poco en el tiempo y ver otro de los aspectos en la investigación en el área andina. Bueno, aquí un diagrama muy sucinto nomás en lo principal desarrollo de esta etapa más tardía del área andina, ¿no? Desde la frontera con Colombia, de Ecuador con Colombia, hasta el extremo central, sur central de Chile. Aquí tenemos una vista de la región de Cochabamba, en el centro de Bolivia, sector muy importante para el desarrollo de la expansión incaica. Es el sitio de Incayacta, que es uno de los sitios más importantes y más imponentes de la expansión incaica. Es un sitio administrativo por excelencia, con mucho trabajo impuesto por el imperio en esta región, una callanca enorme, una zona que produce muchísimo aún hoy en día, con una variedad enorme de productos agrícolas, y en nuestra investigación nos encontramos ya en el cuarto o quinto año de investigación en terreno de esta enorme concentración de silos. Cada uno de estos es un silo, o sea, una construcción especial para conservar, para almacenar, en este caso, maíz. Es un centro de investigación, un centro de acopio de maíz desarrollado, mantenido y administrado por el Imperio Incaico, directamente desde el Cusco en Cochabamba. Esta es una vista desde las alturas, ¿no? Google, ¿no? Y aquí hay más de 3.500 de estos silos. Tenemos 4 sitios muy cercanos uno de otro para un total sobre 5.800 silos. Esto revela, digamos, esta es una reconstrucción tentativa de estos silos, y aquí un diagrama desarrollado en la época de la colonia, digamos, una expresión hipotética. La concentración enorme de estos silos revela una producción inusitada, digamos, de maíz en esta zona. Este maíz era transportado directamente desde Cochabamba al centro administrativo del imperio, en el Cusco, para ser redistribuido tanto en la tropa como en las distintas regiones. Pero lo interesante es que para cultivar espacios tan grandes y de manera tan intensiva, el incaico tuvo que recurrir a distintos grupos étnicos, incluso trasladar grupos étnicos desde distintas regiones del imperio hasta este lugar en Cochabamba. Y uno de estos grupos, que se encuentra perfectamente individualizado a través de las crónicas, es un grupo proveniente de esta región. Es un Mitimae o un grupo étnico diaguita que fue llevado por el imperio incaico a esta región para la producción de maíz. Es, como digo, es un área en estudio con un equipo multidisciplinario en donde nos encontramos trabajando no solamente cómo funcionaba esto, sino que además la naturaleza de las distintas variedades de maíz, cómo era transportado, y eso en relación también con los centros de distribución y el camino incaico. Bueno, y a propósito del camino incaico, sabemos, ¿no?, que Chile forma parte de este patrimonio universal que ha sido reconocido por la UNESCO, segmento en el norte especialmente,
que ha sido reconocido por UNESCO. Aquí tenemos un centro o un sitio incaico menor en el interior de Arica, que ha sido también restaurado, pero que formaba parte de este vasto organización incaica a través de los caminos que fueron incluso utilizados durante la colonia. Otro de los sitios incaicos, también en una zona muy cercana a la anterior, son chulpas, son edificios mortuorios de grandes proporciones. Restos del camino, ustedes observan que en realidad es un patrimonio que debe ser muy bien conservado, muy bien administrado para el reconocimiento de la humanidad. Otro trayecto, otro sector, este es en el sector de Belén, al interior de Arica. Normalmente, perfectamente, incluso con adoquines o piedras planas, perfectamente aplanado, digamos. Bueno, sabemos también que el incaico no dominó en todas las regiones, no impuso su dominio directo, digamos, sino que en muchas regiones, especialmente aquí en el norte de Chile, el incaico trató de utilizar o reutilizar a los jefes locales en verdaderos convenios, ¿no? Para dirigir las políticas desde el imperio hacia las zonas de influencia. En este caso, este es un señor local, también en la quebrada de Camarones, que era un pescador, ¿no? Un jefe local de una comunidad pesquera muy, muy importante, pero que en época del imperio incaico rendía tributo al imperio. En los años 80 tuvimos la oportunidad de seguir la huella de estas vías de comunicación incaica hacia el sur, a través del despoblado de Atacama en esa época. Estas expediciones fueron realmente muy exitosas, pero a la vez también riesgosas, puesto que en esa época más o menos se iban a cumplir por lo menos 100 años de que ninguna expedición había reconocido esta zona. Esta es una zona adyacente al límite con Argentina y con Bolivia. Hoy día esta zona se encuentra mucho más recuperada, hay caminos que atraviesan, especialmente porque hay grandes yacimientos mineros que han sido explotados a partir de los años 90 en adelante. Bueno, uno de los sitios más importantes hacia el sur, sitios incaicos, es el sitio de Catarpe, que se encuentra ubicado en la parte alta de la cuenca de San Pedro de Atacama, frente a la comunidad o un sitio regional frente a frente, vis a vis con el dominio incaico. En este caso, el Inca no entró en la cuenca misma del Salar de Atacama y menos en San Pedro de Atacama, puesto que ellos podían controlar el acceso del agua, este es el río San Pedro, podían controlar el acceso del agua hacia la cuenca de San Pedro de Atacama. De tal manera que esta estrategia incaica, que ya la conocíamos en el caso del interior de Tarapacá y de Arica, controlaban efectivamente los recursos acuíferos en sus nacimientos y de esa manera entonces podían lograr el dominio sin una presencia activa más hacia la cuenca misma. Este es otro sitio importante incaico, el sitio de Cerro Verde en Caspana, con
con instalaciones especialmente metalúrgicas, porque ese fue uno de los objetivos del incaico para penetrar en el despoblado de Atacama, precisamente la explotación de ciertos minerales. Una gran callanca incaica en un sitio mucho más amplio de desarrollo regional. Y, por supuesto, también las famosas minas de El Salvador, que son o han sido ejemplo de la dominación incaica hacia más al sur, en la región de Atacama, el famoso sitio denominado el Palacete, y el centro metalurgista de Viña del Cerro, al interior de Copiapó, ¿no?, que ya linda en una verdadera producción industrial de metales, especialmente de cobre, en la época incaica. Bueno, y después los sitios de altura, especialmente en esta región, ¿no?, que evidencian efectivamente una presencia incaica, en este caso desde las alturas, como parte integrante del imperio. Y hablando de metalurgia, bueno, hoy día nos encontramos como en el centro de esta actividad, incluso a nivel mundial. Mina originaria de Chuquicamata, en esa época conocida como mina restauradora, y posiblemente una mina también de origen incluso de época pre-inca en pleno desierto de Atacama. En esta mina se recuperó a fines del siglo XIX este cuerpo de un minero que murió en actividad de extracción de mineral de cobre, pero perfectamente conservado y con muchas incrustaciones del verdadero mineral de cobre, con una serie de implementos que favorecían o que eran utilizados para la extracción de mineral. Este es el hombre de cobre, se le conoce como el hombre de cobre. Fue donado a comienzos del siglo XX al Museo de Historia Natural de Nueva York, y hasta el día de hoy hacemos gestiones para recuperar este cuerpo y poder tenerlo de vuelta acá en el país. Bueno, la metalurgia, especialmente del cobre, es muy especial. El cobre que se produce en el desierto de Atacama, la zona norte, es un cobre que tiene una impronta muy específica, y a través de ese diagnóstico, digamos, podemos vincular hallazgos de cobre o de herramientas de cobre de otras zonas que se encuentran alrededor del imperio incaico como provenientes de esta región. Eso nos da la idea, digamos, de que hubo movimiento, hubo traslado, y que el cobre jugó un papel fundamental en la estructura del imperio incaico. Aquí tenemos restos de laboreos metalúrgicos en pleno desierto de Atacama. Los sitios aparecen de esta forma, ¿no? Pero mirando más específicamente verdaderas concentraciones de laboreo, ¿no?, de actividad humana, restos no solamente de alfarería, sino que estas grandes piedras o molinos que servían para machacar o desintegrar verdaderos núcleos de metal o digamos, de mineral. Y conjuntamente con ello también una serie de esquilas. Todas estas esquilas son provenientes de recalentamiento del mineral en verdaderas hornacinas. Algunos artefactos
de cobre, también de estos mismos sitios en superficie. No solamente en el interior, en la cuenca, en la depresión intermedia que constituye el desierto, sino que también en la costa existieron y existen hasta el día de hoy importantes zonas de minerales, minas. Este es el caso de Guantajaya, que es una mina de plata que se encuentra en el sector de Alto Hospicio, ahí mismo donde se encuentra la parte alta de Iquique, en contexto con un santuario de altura, posiblemente el único santuario de altura incaico ubicado en la costa, que es el santuario de Cerro Esmeralda. Bueno, este mineral fue explotado en época pre-incaica, en la época incaica y posteriormente en la época colonial. En la época colonial, cuando el mineral de Potosí tuvo problemas en el siglo XVIII en su producción, este mineral de Guantajaya suplió en gran medida la producción para el imperio, en esa época el imperio español, produciendo plata que transportaron los famosos galeones. Bueno, y esta última nota, ¿no?, sobre metalurgia, que se refiere a la tercera y cuarta región. En este caso, esta es metalurgia del oro, que realmente a nosotros nos sorprendió. Es una colección que se encuentra en el Museo Field en Chicago, una colección que fue donada a fines del siglo XIX con motivo de la Exposición Universal en Chicago en 1999. Es conocida como la colección Harris y contiene una serie de joyas, ¿no?, en oro, con una técnica muy especial que provienen de un sitio costero en la localidad de Huasco. Hasta ese momento no teníamos conocimiento, digamos, de un desarrollo de la metalurgia del oro en esta región, un desarrollo tan exquisito como este. Y es otro de los motivos de investigación más ya puntual en este momento. Bueno, quiero pasar a otros dos temas también que nos vinculan al desarrollo de la arqueología en esta región. La naturaleza de la ocupación humana en los últimos 3.000 años en un medio ambiente extremo y, por otro lado, los patrones de migraciones humanas que hipotéticamente ocurrieron en los valles occidentales andinos. Entre ellos, lo más importante para nosotros en este momento es el rescate de los patrones de uso agrícola de la tierra y su abandono, porque pensamos que se pueden recuperar estos patrones agrícolas para lograr una producción que logre mecanismos de subsistencia para poblaciones que en este momento, o para espacios que en este momento permanecen totalmente desocupados en el territorio. En la historia de esta agricultura temprana surge y está en directa relación con los primeros establecimientos aldeanos. El hombre, al lograr producir agrícolamente, logra arraigarse en ciertos territorios y poder desarrollarse desde pequeñas aldeas o núcleos a conjuntos muchísimo más desarrollados, ¿no?, como el de Caserones o el de Turi. Otras aldeas en pleno desierto, ¿no?, Guatacondo y Ramaditas, ¿no?, más o menos alrededor del año 1500, 1600 antes de Cristo. En zonas totalmente áridas hoy día, totalmente deprimidas, tenemos estos conjuntos aldeanos de gran importancia. Ahora, ¿cómo fue posible que esta gente pudiera vivir allí?
Bueno, hemos recuperado algunas evidencias en torno a las actividades que posibilitaron que esta gente pudiera vivir en estas condiciones. Y una de ellas es el desarrollo de la agricultura, una agricultura extensiva. En algunos sectores, la quebrada de Huatacondo, por ejemplo, también en Maní, y más al norte, en Pampa y Luga, hemos logrado recuperar, estos son surcos agrícolas, que han sido activados por última vez probablemente hace 2000 años atrás. Canales de riego, hay toda una estructura de canales de riego que van desde los canales principales como este a canales secundarios y canales terciarios, incluso menores, pero están todos entretejidos en una verdadera trama que posibilitan mantener cultivos tal vez durante los 360 días del año. Son cultivos extensivos que abarcan por lo menos miles de hectáreas. ¿Cómo fue posible eso? Nunca habíamos visto, digamos, la posibilidad de estos campos de cultivo sin tener, y la pregunta es cómo lograban mantenerse si no tenían provisión de agua. Empezamos entonces a estudiar la posibilidad de recuperar estos bosques. Sabíamos que existían bosques que probablemente en épocas pretéritas estos bosques eran muchísimo más abundantes y se distribuían en espacios mucho más grandes. Son bosques de tamarugos, y sabíamos esto porque muchos de estos tamarugos que no han sido sometidos a riego, no son plantados, sino que son naturales, tienen por lo menos 500 años de antigüedad, 500 años de vida, están vivos aún hoy día. Pero surgía la pregunta entonces, ¿cómo era posible, o si era posible, que hubieran relictos de tamarugo de una antigüedad mayor? Y para ello entonces debíamos de estudiar el clima, el paleoclima, las condiciones ambientales de otras épocas. Y la única alternativa que teníamos en ese momento era a través del estudio de estas anillas que conforman los troncos de estos tamarugos. Estudiando las anillas, porque cada par de anillas, una anilla oscura y otra clara, representan un año de vida del árbol. Podíamos saber cuántos años tenía un árbol determinado, pero no solamente eso, sino que también saber en qué condiciones habían subsistido estos árboles. Pero teníamos un problema. Todos los estudios dendrocronológicos, estos análisis se denominan de dendrocronología, dendro porque son radiales, ¿no? Y cronología porque determinan un desarrollo en el tiempo. Todos estos estudios dendrocronológicos en esa época chocaban con la impronta, el problema de que los tamarugos se beneficiaban del agua subterránea a gran profundidad. En realidad desarrollan raíces sumamente profundas y de esa manera pueden subsistir aún en épocas muy secas, muy áridas. Afortunadamente, con el tiempo se han desarrollado otras tecnologías y hoy día podemos trabajar con con algunas técnicas nuevas que nos obvian este problema de las anillas que crecen en épocas, incluso en épocas áridas. Para ello necesitábamos estudiar más o menos cómo se comportaba la agricultura en los países, en las regiones andinas, no solamente en la zona norte de Chile, sino que en general en otras áreas andinas que podían haber afectado
este territorio. Bueno, tenemos entonces ahí distintos diagramas, distintas técnicas, ¿no? Con canales principales, canales subyacentes, ¿no? Que posibilitan la interpretación de estos surcos que encontrábamos en sitios arqueológicos en el desierto, ¿no? Estos son formas de cultivo que ha desarrollado el hombre andino y que son parte de la herencia de años, muchos años, siglos de experimentación en distintas condiciones ambientales. Hay distintas técnicas, distintas motivaciones para ir estructurando los campos de cultivo de tal manera que puedan aprovechar el agua de la mejor manera posible. Normalmente y en términos generales, el hombre andino aprovecha el agua para regar un determinado cuartel en este caso, pero siempre recupera parte de esa agua para volverla a ocupar en otro cuartel, de tal manera que la eficiencia en ese sentido es al máximo. Se aprovecha el agua 100%. Bueno, este es un desarrollo muchísimo más específico, mejor implementado, que son los famosos andenes, ¿no? Típicos del mundo incaico, digamos. Y hoy día, otra de las genialidades del hombre andino, en lugares donde no era posible prácticamente el cultivo, aquí sí es gracias a su experimentación y su desarrollo, los famosos Waru Waru en el lago Titicaca, donde recuperan tierra construyendo verdaderos andenes o montículos muy bien preservados, ¿no? Con distintos niveles de piedra, de arcilla, en fin, para transformarlos en verdaderos monolitos recuperados de la ribera del lago Titicaca. De esta manera, estos campos mantienen una humedad permanente durante el año y pueden producir prácticamente cualquier tipo de cultivo. Aquí, por ejemplo, a 4.000 metros de altura, 4.500 metros de altura, ellos pudieron plantar y producir varios tipos de papas, por ejemplo, que normalmente en condiciones que conocemos de la agricultura moderna no es posible, porque aquí ellos generan un microclima. Bueno, esto es solamente para explicar parte de estas condiciones del hombre andino. Cuando la agricultura, en este caso, no es posible o está supeditada a fuertes condiciones ambientales, el hombre andino desarrolla otras actividades complementarias, ¿no? Que le sirven para manejar su subsistencia, la ganadería, por ejemplo, con la agricultura, de tal manera que no han sido monoproductores ni monoeconomistas, digamos, porque de esta manera ellos minimizan el riesgo que puede producir las condiciones ambientales. Así que si falla una actividad, está la otra de reemplazo y de esa manera pueden subsistir perfectamente. Bueno, sabemos entonces que de esas condiciones que han heredado hoy día, en el pasado efectivamente han hecho uso de estas condiciones. Por ejemplo, aquí en el manejo del agua, en una aldea, en un recinto, en una casa de una de estas aldeas, fechada alrededor del 1600, el hombre perfectamente pudo distribuir o dirigir un canal subterráneo por debajo. Este es el piso de la estructura habitacional, por debajo y desarrollar un verdadero baño, ¿no? En esa época, y este canal después sale hacia afuera. De tal manera que lograron un conocimiento y un desarrollo
del manejo y distribución del agua. Este es el sitio de Ramaditas, donde logramos recuperar muchos de estos postes, que son postes de tamarugo, que mantenían el techo de estas habitaciones. Bueno, y algunas evidencias que manifestaban, digamos, un cierto desarrollo social del grupo, ¿no? Máscaras humanas aplicadas en los muros de las viviendas, un par de figurillas dedicadas a la fertilidad, probablemente como verdaderos dioses de la agricultura, un par masculino y femenino. De tal manera que la agricultura lograba ser clave, digamos, para esta gente que logró establecerse en pleno desierto. Queríamos saber qué es lo que se cultivaba y cómo y de qué manera se cultivaba. Bueno, rescatamos, como decía, la conservación es excelente en el desierto, restos de plantas. Hay una variedad de plantas, especialmente porotos, maíz, calabazas, hay restos, tanto plantas económicas como plantas probablemente medicinales, y otro tipo de plantas o vegetales ya más naturales en la zona. Entonces, la paleobotánica, ¿no? La botánica de tiempos pretéritos, en este caso, en el sitio de Ramaditas, nos entregaba información sobre el polen, que el polen es un verdadero ADN de las plantas, los fitolitos, que son incrustaciones dentro del polen y que son posibles de recuperar no solamente a partir de los restos vegetales, sino que también se pueden recuperar a partir de las fuentes o de los artefactos que fueron utilizados por el hombre para cocinar, por ejemplo. Almidón, ciertos tipos de parásitos, la macroflora, en fin, y residuos proteínicos. Entre las plantas, distintas especies de Amaranthus, entre ellas variedades de quinoa, igual que de Chenopodium, maíz, distintas variedades de papas entre las plantas económicas. Bueno, esto es solamente para mostrar cómo trabaja la arqueología, es un diagrama de polen de las distintas plantas ubicadas en Ramaditas, su frecuencia y cómo se relacionan unas con otras. Una muestra de polen de maíz y una muestra de una larva de un ¿cómo se dice? Un gusano, ¿no? Un gusano que es característico de los peces que viven en las lagunas de las tierras altas andinas. Pero estos fueron recuperados a partir de fecas humanas en el sitio en pleno desierto, lo que nos da ciertos indicios de una vinculación entre estas poblaciones del desierto con pueblos ubicados en las alturas. Una vista de las excavaciones ahí en el sitio de Ramaditas, en donde es interesante observar que en los primeros niveles de ocupación, una de las actividades primordiales de esta sociedad fue la molienda, ¿no? La molienda especialmente de frutos de tamarugo, para su subsistencia, ¿no? De tal manera que a partir de todos estos indicios vimos que el tamarugo era fundamental en la sociedad humana que logró establecerse en el desierto de Atacama. Y por ello entonces insistimos en años posteriores en el estudio de estos tamarugos, porque sabíamos que nos podían entregar mejores datos sobre las condiciones ambientales del desierto. Este es uno de los últimos trabajos sobre esto, ¿no? Analizamos cientos de cortes transversales de tamarugos de distintas épocas,
¿no? Aquí se observan perfectamente las anillas que hemos estado hablando. Tuvimos la suerte de que al mismo tiempo también se estaban haciendo estudios semejantes, pero en zonas totalmente diferentes, en las tierras altas en Bolivia y también en el noroeste argentino. De tal manera que existía la posibilidad que si lográbamos buenas secuencias en el desierto, podíamos tener una visión más macro, digamos, de toda la región sur central andina. Esta fue una de las primeras interpretaciones que logramos a base de los datos que se recuperaron, ¿no? En donde las fuentes lacustres de distinto tipo, ¿no? Desde los salares, las corrientes de agua superficiales y subterráneas, así como precipitaciones, nos entregaban algunos índices que podíamos utilizar tanto con radioisótopos, tanto de oxígeno como de hidrógeno. Bueno, esto es un resumen, digamos, de los valores isotópicos que comenzamos a estudiar, que nos entregaban estas fuentes lacustres en distintas épocas a través del análisis de las anillas de los árboles más antiguos y de los árboles modernos. Sabíamos que el desierto estaba sujeto a distintas influencias climáticas, aún hoy en día, ¿no? En primer lugar, la acción de la corriente del Niño, ¿no? Y por otro lado, los vientos provenientes de la cuenca amazónica, como los vientos del sur oriente en torno a la cordillera misma de los Andes, ¿no? Los distintos. Y esto producía épocas, ciclos, dependiendo si la corriente del Niño era fuerte, anulaba prácticamente estas otras influencias, o al revés. Empezamos entonces a ver cuál era la causa para la desaparición de los importantes bosques de tamarugos en Atacama, qué condicionaba estos cambios y cuáles eran los impactos que sufría el hombre en este medio ambiente. Sabíamos que la disponibilidad de aguas en el desierto, y sabemos aún hoy en día, era muy específica, ¿no? Con una precipitación anual de menos de 5 milímetros, promedio mensual de 28 a 33 grados, especialmente en el día, lo que produce una alta evaporación, no suficiente para mantener el crecimiento de los árboles, un agua subterránea que fluctuaba entre 3 y 5 metros, variación temporal de la disponibilidad de agua, etcétera, etcétera. Y como mencionaba, las variaciones climáticas debido a las influencias tanto de la cuenca amazónica como de la corriente del Niño. Para ello, entonces, había que determinar la potencialidad para desarrollar a partir de la madera el sitio arqueológico, la primera cronología de anchos de anillos en Chile. Y para ello debíamos entonces no solamente estudiar lo que habíamos encontrado en los sitios arqueológicos, sino que también sabiendo tratar de verificar nuestra hipótesis de que debían existir bosques de tamarugos mucho más antiguos. Nos propusimos entonces prospectar otras regiones del desierto y afortunadamente encontramos formas relictuales de tamarugos verdaderamente enterrados en el desierto y muchas veces sumamente cristalizados y hasta petrificados. Logramos en toda la prospección realizar un mapa de ubicación georreferenciado de cada uno de estos restos de tamarugos, ¿no? Son en un área aproximada de 3.700 hectáreas, identificamos alrededor de 1.500 restos de tamarugos de otras épocas, ¿no? En este trabajo fue fundamental la colaboración de una insigne botánica, ¿no? Nortina nuestra, Raquel Pinto, a quien siempre le agradecemos su trabajo.
logramos cuantificar algunos de estos restos. Nuevamente volvimos a analizar las anillas y logramos 3 secuencias aún todavía incompletas, todavía no las hemos podido conectar unas con otras. Una secuencia que corresponde a los árboles modernos, una secuencia que corresponde a los árboles provenientes del sitio arqueológico, de alrededor entre 2000 y 2700 años, y una más antigua entre 4500 y 9000 años, porque afortunadamente logramos recuperar bosques de una antigüedad superior a los 9000 años de antigüedad, que hasta ese momento se desconocía que existieran restos de tamarugos de tal antigüedad. Y es posible que incluso sean más antiguos. Este es todo un trabajo que aún está en proceso, digamos. Bueno, uno de los tantos diagramas para estudiar estos. Y aquí tenemos una representación de las tres cronologías, ¿no? La moderna, la arqueológica y la más antigua, en tanto al comportamiento climático, ¿no? En la moderna existen fluctuaciones muy pronunciadas, en cambio en la más antigua, en cierta medida también se producen estas modificaciones muy pronunciadas. En cambio, en la época arqueológica, de alrededor de los 2000 años, es más constante, más progresivo el desarrollo, y esto es lo que probablemente posibilitó el desarrollo de la agricultura en aquel momento. Como resultados, entonces, obtuvimos secuencias climáticas ampliadas del paleoambiente del desierto de Atacama, introducción de análisis experimentales de isótopos en anillas de tamarugo, no lo habíamos logrado antes, y por último conocimiento complementario sobre la especie Prosopis tamarugo, determinando una antigüedad sobre los 10.000 años para la especie en el desierto de Atacama. Y respecto al clima, la secuencia más moderna refleja una baja variabilidad en los rangos de los valores alrededor del 2,5 por 1000. En cambio, la secuencia arqueológica presenta una alta variabilidad de rangos de valores anuales de alrededor del 12,4 por 1000. Y la secuencia más antigua, ¿no? Entre los 7 y 9000 años, una baja variabilidad como muy parecido a la época moderna. Bueno, para terminar, solamente quiero referirme a esta fábula, porque uno de los aspectos importantes es la recuperación de esta agricultura que proponemos para ambientes áridos, ambientes desérticos. Es interesante destacar en este aspecto una fábula que se ha popularizado recientemente en relación a la instalación y explotación de grandes compañías mineras en la zona del desierto de Atacama y Pampa del Tamarugal. Esta fábula, que recopilamos en los Altos de Iquique en 1990, habla de la experiencia aparentemente disminuida de una rana frente al poderío de un zorro. Una vez, encontrándose todo el pueblo reunido, un zorro le propuso a una modesta rana que al domingo siguiente realizaran una carrera con el fin de ver quién era superior. Vamos a correr hasta donde termine el río, le propuso el zorro a la rana. Apostaremos lo que tú quieras, rana, le dijo el zorro seguro de sí mismo. Así las cosas, la rana se preparó concienzudamente junto a toda su familia y todas las ranas de la comunidad. Acto seguido, cada una de ellas se distribuyeron a lo largo del recorrido del río hasta la meta. Llegado el día de la carrera, y el zorro, seguro de ganar la apuesta, le dice a la rana: bueno, rana, hoy tenemos que correr. Tú vas a partir primero porque andas más lento y de seguro en el trayecto te alcanzo. Pero la rana replicó: no, zorro, vamos a partir juntos, porque si te gano,
vas a decir que te gané porque partí primero. Pero el zorro desafiaba con confianza. Pero ¿cómo me vas a ganar la carrera? Tú no me vas a ganar nunca. Pero bueno, tendré que aceptar tu proposición, rana. Así comienza la carrera. La rana se va al agua y empieza su trayecto. El zorro por la ribera. A paso tranquilo. A unos cuantos pasos el zorro pregunta en voz alta: ¿se ha visto pasar a la rana por aquí? Por réplica se oye un cucurrucú. El zorro continúa su marcha y más adelante de nuevo pregunta: ¿se ha visto pasar a la rana por aquí? Y la respuesta nuevamente ha sido: no, no se ha visto la rana pasar por aquí. Y como réplica nuevamente se oye un cucurrucú. El zorro continúa su marcha y más adelante de nuevo pregunta si se ha visto pasar la rana. Y pregunta nuevamente: ¿cómo puede ser? No creo que la rana ya haya pasado por aquí, pero en fin. Más adelante de nuevo pregunta: ¿se ha visto pasar la rana por aquí? Y otra vez se escucha el cucurrucú. El zorro comienza a inquietarse y a andar más rápido. Otra vez pregunta: sapito, rana, ¿han visto a la rana pasar por aquí? Y la respuesta es un cucurrucú. El zorro comienza a correr más rápido y ya jadeante nuevamente pregunta: sapito, rana, ¿se ha visto pasar la rana por aquí? El zorro, corriendo a más no poder, divisa finalmente la meta, pero para su sorpresa ve cómo la rana se encontraba cómodamente sentada al término del camino. El zorro, muerto de rabia y sin poder comprender cómo había perdido, se retiró furioso. De nada le valió su tamaño y poder. Perdió frente a la astucia y la colaboración y el conocimiento del territorio de todas las ranas, que aunque más débiles, supieron transformar sus desventajas en victoria. Esta historia justifica el valor de las comunidades autóctonas frente al poder foráneo que los propios comuneros consideraban devastador. Esta es una vista justamente de una empresa minera extrayendo agua para la implementación de un camino que conduce a una de las minas, pero están extrayendo agua de una vertiente de agua dulce que era utilizada para la agricultura en pleno desierto. El espíritu andino no está dormido. La fábula revela que el zorro, que las comunidades descansan inteligentemente en su experiencia milenaria. Por eso ellos mismos advierten: cuidado, el zorro está siendo observado por las ranas. Y para terminar, una imagen que puede revelar los efectos nocivos de una actividad en contra de algo que el hombre andino ha logrado desarrollar durante miles de años. Este diagrama se lo debo a un excelente arqueólogo chileno, ¿no? Don Luis Pérez, que supo advertir con mucha astucia, mucha observación, las dificultades del mundo andino para seguir desarrollando sus actividades agrícolas. Con eso damos por terminado la charla. Muchas gracias.